Hola, antes de nada os voy a dejar aquí una flechita señalándoos que aquí debajo en la caja de información de este vídeo os dejo el enlace a un PDF que está en la página de Script con un cuadro con la conjugación de las formas nominales en todos los tiempos y todas las conjugaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y mixta. Para si tenéis alguna duda, pues lo podéis descargar. Cuadro de conjugaciones. Os lo podéis descargar y podéis tenerlo como guía, ¿vale? Ahora empezamos. Bien, en este vídeo pretendo enseñaros el participio futuro pasivo y activo, explicarlo. Bueno, es una petición que me han hecho y voy a explicar desde el principio, aunque sea así muy brevemente y por encima, pues todas las formas no personales, porque creo que es importante para entender al final lo que realmente quiero explicar. Entonces, vamos a ver eso. En este vídeo voy a explicar las formas no personales del verbo, que es lo mismo que las formas nominales. Es lo mismo, significa lo mismo. ¿Qué significa formas no personales? Significa que no tienen por qué ir conjugadas. Bueno, no tienen por qué ir, no, es que no van conjugadas. Significa eso, que no van conjugadas. Las formas personales serían, por ejemplo, en español, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. ¿Por qué? Porque antes del verbo conjugado va un pronombre personal. Pero en las formas no personales, o también llamadas formas nominales, no va conjugado y no lleva un pronombre, o sea, no tiene por qué ir conjugado, no tiene una terminación que es la que indica la persona en la que está ese verbo. ¿Y cuáles son las formas nominales del verbo? Son el infinitivo, el gerundio, el gerundivo, el participio y el supino. ¿Vale? Empezamos por el infinitivo. El infinitivo es una forma sustantiva del verbo que funciona como sustantivo y como verbo. Como sustantivo puede funcionar como sujeto o como complemento directo, es decir, lo que sería el caso nominativo y el caso acusativo. Y como verbo lleva complementos. Y no solo lleva complementos, sino que incluso puede llevar un sujeto, es decir, hace la misma función que un verbo en forma personal. Puede llevar sujeto, puede llevar complemento directo, complementos circunstanciales, pero la función también como sustantivo es que puede funcionar como un sujeto o como complemento directo de una oración. Bien, en su función nominal como sustantivo vemos que hace la función de un nominativo y la función de un acusativo. Pero cuando queremos que una forma no personal haga el resto de funciones, es decir, la función del genitivo, del dativo, del ablativo e incluso del acusativo más la preposición. ¿Qué forma nominal se utilizará? ¿Qué forma no personal, perdón, o forma nominal, sí, se utilizará para que haga la función de estos casos? Entonces tenemos que pasar del infinitivo al gerundio. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Papyrus apta escribiendo. Que se traduciría como papel apto para escribir. Así que vemos aquí que el gerundio es escribiendo, que papyrus sería el sujeto. Así que vemos que este para escribir, que es una preposición más infinitivo, como no se puede utilizar la forma en latín del infinitivo, porque solamente puede funcionar como sujeto o como complemento directo,
y aquí lleva preposición, no podría funcionar de eso, sería un complemento circunstancial de finalidad. Pues este complemento circunstancial de finalidad lo tenemos que hacer en latín en gerundio. Voy a poneros aquí un pequeño cuadro para que se entienda mejor. Aquí tenemos todos los ejemplos en cada uno de los casos. Vemos el nominativo. La oración disquere est difficile. Aprender es difícil. Como vemos aquí, disquere hace la función de sujeto del verbo est y difficile sería el atributo, que estaría en género neutro porque disquere es un infinitivo. Aprender es difícil. Hace de sujeto, por lo tanto le corresponde el caso nominativo, lo hace el infinitivo. En acusativo tenemos dos oraciones. La primera, volo disquere, quiero aprender. Aquí disquere hace de complemento directo del verbo volo, ¿de acuerdo? Porque el sujeto es ego, yo, hace de complemento directo, por lo tanto le corresponde el caso acusativo. Estos dos, en el que uno hace la función de nominativo de sujeto y otro hace la función de acusativo de complemento directo, estos dos se hacen con infinitivo. Infinitivo latino. Ahora tenemos en acusativo otro acusativo pero con preposición. Ad discendum. Ya no hace ni la función de sujeto ni la función de complemento directo. Es un complemento circunstancial o otro tipo de complemento. Por lo tanto, ya se hace con el gerundio y además con preposición. Paratus ad discendum. Dispuesto a aprender. ¿De acuerdo? En el genitivo, cupido discendi. Deseo de aprender. Aquí de nuevo vemos que no hacen ni la función de sujeto ni de complemento directo, hacen una función de complemento, de manera que tiene que ser en genitivo y con el gerundio. Aptus discendo, apto para aprender. Aquí lo mismo, vemos que no hacen la función ni de sujeto ni de complemento directo, por lo tanto tiene que ir en caso dativo, pero en gerundio. Y con proficere discendo, sacar provecho aprendiendo. Pues ocurre lo mismo, hace de complemento circunstancial, no puede ir ni en nominativo ni en acusativo, así que tendría que ir en gerundio, porque no puede ir en infinitivo. De manera que este acusativo con preposición y el resto van en gerundio latino. Como veis, todos a la hora de traducir al castellano se traducen por un infinitivo. ¿De acuerdo? Dispuesto a aprender, deseo de aprender, apto para aprender, con un infinitivo que va antecedido o precedido de una preposición, menos el ablativo que se puede traducir por un gerundio en español. Es decir, sacar provecho aprendiendo. Sería lo único. Así para hacerlo de una manera esquemática, podríamos decir que se traducen todos estos por un infinitivo precedido de preposición y que el único que se puede traducir por un gerundio, como lo entendemos en español el gerundio, sería el caso ablativo. ¿De acuerdo? Así que tenemos que tener claro que el gerundio, que bueno, supongo que ya lo sabréis o lo veréis en el esquema en PDF que está aquí en la caja de información, se tiene que declinar. Se declina desde el acusativo, teniendo en cuenta que cuando se utiliza será con preposición. Aquí tenemos el ejemplo de discendum. Vamos a ver si en un rinconcito aquí lo puedo poner. Sería discendum. Sería como la segunda declinación. Discendi, discendo y discendo. ¿De acuerdo? Que serían caso acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Vale. Bueno, una vez aclarado para qué sirve el infinitivo, que sirve no solo como verbo, sino también como sustantivo en los casos nominativo y acusativo, como sujeto complemento directo, vemos que en el resto de casos necesitamos el gerundio. Y que el gerundio se traduce en español como un infinitivo, pues con preposiciones
salvo el ablativo, que sería como el gerundio propiamente en español, y que se utiliza para el resto de los casos o para el acusativo con preposición. Y ahora el paso siguiente es el gerundivo. ¿Para qué sirve el gerundivo? Bien, pues sabéis que el gerundio, que es un sustantivo verbal que sirve para declinar el infinitivo. Bien, y si ese gerundio, ese sustantivo verbal, le hace falta si tenemos un complemento directo que lo lleva ese sustantivo verbal, no podemos utilizar el gerundio, tenemos que utilizar el gerundivo. Os voy a poner un ejemplo. Cupido libri emendi. ¿De acuerdo? Esto, emendi, vemos que es podríamos decir es un gerundio, pero vemos que aquí está libri. Y emendi, como verbo, sabemos que es complemento directo, complemento directo no, que es transitivo. Por lo tanto, le haría falta un complemento directo. Bueno, pues vemos que los dos están en el mismo caso, de manera que los dos están concertando en género, en número y en caso. Así que vamos a entender que este sustantivo con el que está concertando lo que nosotros pensamos que es un gerundio, hace la función de complemento directo. Lo vamos a traducir como complemento directo. Es decir, esto en lo que se ha convertido es en un gerundivo. ¿Qué diferencia hay entre un gerundio y un gerundivo? Pues que un gerundio es un sustantivo verbal. Recordemos que cuando se declina, vamos a declinar, por ejemplo, del verbo legere, sería legendum, legendi, legendo, legendo. Es así, como un sustantivo. Mientras que un gerundivo sería legendus, legendus, legenda, legendum, es decir, como un adjetivo de 3 terminaciones tipo bonus, bona, bonum. ¿De acuerdo? De manera que a esto se le llama el gerundio un sustantivo verbal y a esto un adjetivo verbal. Entonces, esto, como adjetivo que es, va concertando en género, número y caso con un sustantivo. ¿Y cómo se traduce? Pues se traduce como que este sustantivo con el que concierta es su complemento directo. Es decir, que aquí sería deseoso de comprar un libro. Es decir, y para no hacernos líos, podréis decir, entonces, ¿cómo distingo un gerundio de un gerundivo? Fácil, que el gerundio no lleva un sustantivo concertando con él, porque él mismo es un sustantivo verbal. Es decir, hace la doble función de sustantivo y de verbo, solo que de sustantivo en los casos que ya hemos dicho: acusativo con preposición, genitivo, dativo y ablativo. Mientras que el gerundivo es un adjetivo verbal, es decir, hace doble función de adjetivo y de verbo. Cuando declinamos un gerundio, no declinamos el nominativo, porque no existe el gerundio nominativo, porque la función que haría de sujeto ya lo hace el infinitivo. Lo hacemos en acusativo, porque se puede utilizar el acusativo con preposición como un sustantivo: acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Si no, no tiene más, es así. No hay luego legendam, legenda y legenda, legenda. No, es legendum, legendi, legendo, legendo, y es así. Pero en gerundivo es un adjetivo. Por lo tanto es legendus, legenda, legendum, un adjetivo del tipo bonus, bona, bonum. Y como adjetivo tiene que ir concertando con un sustantivo.
en género, en número y en caso. Y a la hora de traducirlo, ese sustantivo se traduciría como si fuera el complemento directo de ese gerundivo. Es decir, que como adjetivo concierta con un sustantivo en género, número y caso. Y como verbo, a la hora de traducirlo, ese sustantivo con el que concierta lo traducimos como complemento directo. ¿De acuerdo? Si os cuesta, tenéis que aprender bien, memorizar bien, aprenderlo, interiorizarlo, la diferencia entre el gerundio y el gerundivo. Es decir, primero, ¿para qué sirve el gerundio? Con respecto al infinitivo. Y entonces así se os queda. Es decir, el infinitivo sirve para las funciones de, además de verbo, de sujeto y de complemento directo, es decir, el nominativo y el acusativo. Para el resto de los casos y para el acusativo con preposición, tenemos que utilizar un gerundio, que es un sustantivo verbal, que sería legendum, legendi, legendo, legendo. Se declina desde el acusativo como si fuera un sustantivo de la segunda declinación, masculino. Bien. Y entonces ahí, ese sustantivo verbal, como sustantivo, pues llevaría adjetivos, pero es un sustantivo. Y luego, el gerundivo sería la forma parecida, os podría llevar a confusión, porque es con la partícula esta END por el medio, pero es un adjetivo y se declina como bonus bona bonum. Y dentro de la oración llevará un sustantivo que va concertando con ese gerundivo. Y a la hora de traducirlo, ese sustantivo que va concertando en género, número y caso con ese gerundivo, lo traducimos como complemento directo de ese gerundivo. ¿Vale? Esto tenéis que tenerlo muy claro. Bien. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos del gerundivo que se me habían pasado. ¿Cómo se tendrían que traducir? Bueno, primero, la preposición az más un gerundivo se traduce como una oración final. Y os voy a poner un ejemplo. Ad filmandam novam civitatem Romulus Sabinas Virgines Rapi iusit, que en español sería: Rómulo mandó raptar a las doncellas sabinas. Y ahora vienen el ad filmandam novam civitatem como oración final para robustecer la nueva ciudad. Como veis, aquí este gerundivo va concertando en acusativo con novam y con civitatem. ¿De acuerdo? O sea, va concertando con el sustantivo civitatem. Y a la hora de traducirlo, como es un verbo, se traduce como como complemento directo del verbo robustecer. Se traduce como como oración final para infinitivo, para robustecer, y luego
aquí esto sería el complemento directo, para robustecerla, porque veis que se puede sustituir por el pronombre la. Y es esto. Bueno, con concreto quivitaten, que es el sustantivo, que va en el mismo caso que firmandam. En el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. ¿De acuerdo? Otro ejemplo lo tenemos en Cupidus. Son dos T's, literarum discendarum. Bien, aquí tenemos el gerundivo. Y va, ¿veis el caso y el género? Y va concertando con este sustantivo. Por lo tanto, sabemos que esto es el gerundivo y no un gerundio. Primero, porque el gerundio ya no va en plural. Eso para empezar. Bien. Y sería deseoso de aprender las letras. De, porque es en genitivo, el infinitivo, aprender, y ahora el sustantivo que iba concertando con el gerundivo, que es letras, de aprender las letras. Aquí va como acusativo. ¿De acuerdo? Porque sería, si lo sustituyéramos por un pronombre, sería por las. Deseoso de aprenderlas. Por lo tanto, esto hace la función de complemento directo. Es una forma sustantiva del verbo que funciona como sustantivo y como verbo. Como sustantivo puede funcionar como sujeto o como complemento directo, es decir, lo que sería el caso nominativo y el caso acusativo. Y como verbo lleva complementos. Y no solo lleva complementos, sino que incluso puede llevar un sujeto, es decir, hace la misma función que un verbo en forma personal. Ellos comen. ¿Por qué? Porque antes del verbo conjugado va un pronombre personal. Pero en las formas no personales, o también llamadas formas nominales, no va conjugado y no lleva un pronombre, o sea, no tiene por qué ir conjugado, no tiene una terminación que es la que indica la persona en la que está ese verbo. ¿Y cuáles son las formas nominales del verbo? Son el infinitivo, el gerundio, el gerundivo, el participio y el supino. ¿Vale? Empezamos por el infinitivo. El infinitivo, para entender al final lo que realmente quiero explicar. Entonces, vamos a ver eso. En este vídeo voy a explicar las formas no personales del verbo, que es lo mismo que las formas nominales. Es lo mismo, significa lo mismo. ¿Qué significa formas no personales? Significa que no tienen por qué ir conjugadas. Bueno, no tienen por qué ir, no, es que no van conjugadas. Significa eso, que no van conjugadas. Las formas personales serían, por ejemplo, en español, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis. Hola, antes de nada os voy a dejar aquí una flechita señalándoos que aquí debajo, en la caja de información de este vídeo, os dejo el enlace a un PDF que está en la página de Script con un cuadro con la conjugación de las formas nominales. En todos los tiempos y todas las conjugaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y mixta. Para si tenéis alguna duda, pues lo podéis descargar. Cuadro de conjugaciones. Os lo podéis descargar y podéis tenerlo como guía. ¿Vale? Ahora empezamos. Bien, en este vídeo pretendo enseñaros el participio futuro pasivo y activo, explicarlo. Bueno, es una petición que me han hecho y voy a explicar desde el principio, aunque sea así muy brevemente y por encima, pues todas las formas no personales, porque creo que es importante